Y pues en nombre de Fundarse y en esta ocasión de la mano de PESIC, les damos la más cordial bienvenida a este webinar Energía e Inteligencia Artificial. De repente por ahí teníamos esas dudas, ¿verdad? Sobre qué relación existe entre la inteligencia artificial y energía. Tuvimos algunas dudas cuando nos inscribíamos y pues el día de hoy vamos a aclarar todas esas dudas, como la inteligencia artificial y la energía pues están estrechamente vinculados en ese consumo que puede haber de energía a través del uso de la inteligencia artificial, pero como también la inteligencia artificial ofrece esas oportunidades para mejorar la eficiencia energética en algunos rubros de la industria. Antes de comenzar, queremos recordarles que se puedan presentar a través del chat con su nombre, cargo, empresa u organización a la que representan. Les solicitamos que puedan mantener sus micrófonos desactivados para mantener la calidad de este webinar, y es opcional si ustedes pues desean mantener su cámara encendida. Pueden hacer uso del chat en todo momento para cualquier consulta, comentarios o dudas que tengan referente al tema. Y les recordamos que este webinar está siendo grabado, por lo que posteriormente pueden visitar nuestro canal de YouTube y ver este webinar y otros temas que pueden ser de su interés. A continuación, tengo el agrado de presentarles a nuestro expositor del día de hoy. Él es Cristian Calix. Cristian es ingeniero electricista industrial y máster en administración de empresas, con más de 25 años de experiencia en el sector de energía y gestión empresarial. Es especialista en energía renovable y eficiencia energética, con una sólida trayectoria en el desarrollo de proyectos, consultorías y formulación de políticas energéticas. Amplia experiencia en la implementación de tecnologías avanzadas para la gestión y comercialización de energía. Es profesor universitario con experiencia en innovación educativa. También ha desarrollado proyectos y consultorías en diversos organismos como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la Cooperación Alemana, el Consejo Empresarial Hondureño de Desarrollo Sostenible, el BID, el AID, el PNUD, el MCA, la Secretaría de Energía, Cowater International, entre otras organizaciones. Así que con seguridad pues sabemos que el ingeniero Calix nos va a aclarar todas estas dudas que podamos tener y nos va a hacer entender qué relación tenemos entre lo que es la inteligencia artificial y la energía. Así que bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Angie. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Bien, voy a compartir la presentación. Me confirman si la pueden ver. Sí, la vemos. Bien, solo estoy terminando aquí de configurar los monitores. Bien. Miren el puntero láser también. Sí, lo vemos también. Perfecto. Bueno, pues ahora estamos acá presentando este tema de energía e inteligencia artificial, y como decía mi antecesora, la palabra, que si realmente la energía y la inteligencia artificial se llevan, y realmente son temáticas que van de la mano, porque estamos de repente acostumbrados a escuchar mucho esta palabra en los últimos 2 años, ¿no? Se ha puesto de moda el concepto de inteligencia artificial, especialmente por un modelo específico, que es el famoso GPT, independientemente de la marca. El más famoso es el chat GPT de OpenAI, que es el que más nos ha, pues, impactado a todos, porque está prácticamente a un clic de nuestra computadora. Si podemos, incluso a un costo bajo, cuesta $20 al mes, las versiones más sencillas, acceder a un modelo de inteligencia artificial que puede hablar como si fuese una persona. E incluso usted puede preguntarle y él contesta. Asumo que la mayor parte de las personas que me están escuchando lo han usado, especialmente para hacer consultas de cualquier tipo, desde cómo se cocina algo, una receta de cocina, a preguntas más profundas como hacer algún programa en Python o en HTML para una página web, por ejemplo. Entonces, eso ha impactado al mundo. Salió recientemente, si mal no recuerdo, en enero del 2023, que salió al público, y fue una revolución, ¿no? Y ahora hay
formas de ver cómo podemos utilizarla en muchas disciplinas y la energía no es una que se escapa, incluso al contrario, muchos de los modelos de pronósticos y muchos de los modelos de inteligencia artificial tienen una gran aplicación en el sector energético y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Eh, las preguntas no sé si son durante yo expongo o al final, no sé cómo es la modalidad, me confirman mientras yo sigo acá. Normalmente dejamos un espacio al final, ingeniero, de preguntas y respuestas y vamos recopilando todas aquellas que van quedando en el chat. Muchas gracias, Angie. Entonces yo prosigo y cualquier cosa, pues usted me avisa. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta charla, esta conferencia, de este webinar? Vamos a mostrar cómo la inteligencia artificial aporta en la transformación del proceso de generación, distribución y de energía. Y por último, también vamos a ver las aplicaciones de la inteligencia artificial, que es lo que de repente más nos puede llegar a interesar en el consumo de la energía en mi empresa. Si realmente puedo aplicarla y hasta qué grado puedo aplicarla y cuáles serían los beneficios de tener este tipo de modelos eh, analizando los datos empresariales de ya sea de mi consumo energético o, por qué no, datos empresariales de otro tipo. Bien, primero vamos a recordar, dejé esta imagen que hacía la antigua, porque este es nuestro proceso clásico de la cadena de suministro eléctrico. Eh, digo antigua, incluso la imagen la dejé a propósito así antigua, es esta imagen famosa que aparece en muchos libros, porque esto está cambiando bastante y en los siguientes años va a cambiar mucho más. Eso es lo que vamos a ver a continuación, pero si ustedes es primera vez que miran esta imagen, es el proceso de la cadena de suministro de la energía eléctrica. Vamos a tratar de enfocarnos bastante en energía eléctrica, aunque sé que también el petróleo y puede ser considerado como energía, pero vamos a dejar esta charla enfocada más a la electricidad. Entonces, tenemos que generarla y esto pues va a ser en el cajón, por ejemplo, o en nuestras centrales térmicas. Y generalmente nuestras centrales de generación están alejadas a muchas veces de los polos de consumo. Entonces necesitamos líneas de transporte o de transmisión, que son esas grandes torres que uno mira por todo el país, distribuidas, que llevan la energía del cajón, por ejemplo, a Tegucigalpa o a San Pedro Sula, o las plantas térmicas que están en el sur, transmiten hacia Tegucigalpa, o las plantas térmicas que tenemos en el norte, igual. Todo eso está a través de un sistema interconectado. Ya cuando llegamos a las ciudades, pues generalmente bajamos los niveles de voltaje eh, a lo que se conoce como distribución. Y esos ya son los postes que ustedes están acostumbrados a ver por toda la ciudad, los postes que están en todas las calles. Y al final, pues usted puede ser un cliente industrial, llegamos al nivel de comercialización de energía, en donde ya tenemos la venta de energía o la entrega del producto, como quieran llamarle, a los clientes de diferente tipo, industriales, comerciales o residenciales. Y para eso necesitamos un medidor. Y ese medidor es, o contador, que les decimos, nosotros son los que nos dicen cuánta energía yo consumí. Viene la empresa eléctrica, que en Honduras es prácticamente dueña de todo esto, con algunas excepciones, pero vamos a suponer que en Honduras todavía tenemos una empresa estatal verticalmente integrada, por lo tanto, toda la energía que se produce, al final me la cobran en un medidor y yo tengo que ir a pagar al ENE. Ese medidor se supone que mide la energía y yo confío en él. ¿Ok? Así funcionaba o así funcionó por mucho tiempo en los sistemas de generación y distribución de energía eléctrica. ¿Cómo está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cómo están funcionando? Bueno, pues ahora tenemos flujos de energía y también transacciones comerciales en muchos sentidos. Ya no solamente desde las grandes plantas de generación hacia los consumidores, sino que ahora la tecnología y el desarrollo de los mercados energéticos permiten que haya transacciones, por ejemplo, entre plantas de generación, especialmente en las renovables, ¿no? Si yo tengo una planta solar en donde ahí hay una nube en este momento y no puedo entregar la energía o la potencia que yo contraté, puedo pedirle a una hidroeléctrica, si es de mi mismo grupo o tengo un contrato con ella, que me ayude, ¿no? Y que entregue la energía a la red, que yo en ese momento no puedo por que el sol está tapado por una nube. Y después yo me arreglo, literalmente, comercialmente, con esa hidroeléctrica que me apoyó en ese momento. Esos son, en Honduras no es muy común, pero en otros países es muy común que se den este tipo de transacciones entre generadores, especialmente cuando no logran cumplir los contratos. Lo mismo sucede con las transmisoras, si llegan a tener problemas o el flujo de energía puede ser
desviado por otra transmisora que no sea la mía, entonces puedo tener ese tipo de transacciones también. Lo mismo ocurre en las distribuidoras. Claro, en Honduras solo tenemos, en tierra firme solo tenemos la ENE, ¿no? De repente la ENE es la única distribuidora, pero si tuviéramos, digamos, en el norte, en el centro, en el sur, tres distribuidoras que en algunos momentos pueden llegar a tener enlaces entre ellos, entonces se comunican entre ellos y la energía puede fluir entre las distribuidoras. Tanto comercialmente hay transacciones como también técnicamente, para una emergencia o para algún tipo de falla que hay que cubrir. Por ejemplo, a nivel centroamericano, no sé si ustedes sabían, tenemos todo Centroamérica está unida, ¿no? Y los países se apoyan en algunos momentos que puede haber una falta de energía para que no haya un apagón a nivel regional. Y lo más interesante es que a nivel de cliente final, eh, el tema es que la tecnología está especialmente la generación distribuida, en donde estamos metiendo energía ya en donde antes era imposible, que era el final de la cadena. Nosotros ahora estamos inyectando energía con nuestros paneles solares, ya sea a nivel industrial, comercial o muy posiblemente ya en Honduras en los siguientes años a nivel residencial masivo, vamos a tener prácticamente todos en nuestras casas un sistema fotovoltaico conectado a red que va a permitir consumir la energía que produce el sol, pero también estoy interconectado con la ENE y esos flujos de energía entre los clientes deben de alguna manera estarse verificando desde el punto de vista técnico, porque si no puede haber inestabilidad y también desde el punto de vista comercial por la entrega o el consumo de energía. Los vehículos eléctricos en Honduras también ya estamos dando nuestros pininos, ya ustedes pueden ver varios vehículos eléctricos y centros de carga en el país. Y la ventaja de los vehículos eléctricos es que ellos son una gran batería, ¿no? Entonces, si usted decide que en la noche no va a seguir usando su carro y todavía tiene mucha carga, puede vender energía al sistema, especialmente si está más cara de la que la compró. Y ese tipo de transacciones al final quiero llevarlos es que producen una cantidad de datos enormes, pero enormes, que necesitamos tecnologías como el Big Data, lo vamos a ver más adelante, y después la inteligencia artificial procesando esos datos para que nuestras redes eléctricas puedan estar estables o nuestras transacciones comerciales puedan ser validadas. Eso lo vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces resulta que la energía, estamos entrando en, bueno, estamos en una era digital y la energía se presta pues mucho para este tipo de cosas, especialmente por el tema de las transacciones energéticas que hay y la gran cantidad de datos que esto conlleva. Entonces nosotros también tenemos algunos retos en el sector energético. La demanda está creciendo. eh, Todo el mundo quiere energía, todo el mundo la necesita para producir, la necesita para ofrecer algún servicio. Pero por otro lado, la energía debe de ser de fuentes renovables, que es el siguiente desafío, que es la transición energética. En Honduras sufrimos mucho, especialmente con el tema de los costos, porque casi el 50% o a veces más de la energía que producimos para la venta es derivado del fósil. Y por otro lado, esta demanda creciente algunas veces es mayor que la oferta de energía. Espero que no, pero generalmente en Honduras, en los veranos, que ahorita ya está empezando uno, empezamos a tener algunos faltantes de fuerza y eso obliga a la empresa distribuidora a, a racionar, ¿no? La palabra es fuerte, pero racionan circuitos, especialmente en los meses que vienen, que es la época seca en nuestro país. Entonces, ¿cómo lograr que las redes eléctricas se mantengan estables o que puedan ofrecer lo que realmente se están demandando? Si está creciendo y se está volviendo muy, pero muy demandante en el sector y por otro lado, muy tecnológico también. Y por último, obviamente, las eficiencias y los costos. Vayamos entrando en materia. Primero definamos qué es la inteligencia artificial aplicada al concepto de la energía. Ahorita estamos viendo el concepto de la generación y distribución, pero más adelante vamos a caer al tema de las empresas. Eh, bueno, aquí está la definición formal. La inteligencia artificial, o su abreviación IA, aplicada a la energía, es el uso de algoritmos avanzados, aprendizaje automático o machine learning, eh, y análisis de datos, ya sea pocos o muchos, ahí es donde entra el Big Data también, para optimizar la generación, la transmisión, la distribución y el consumo de energía. La energía eléctrica se está volviendo muy compleja administrarla, especialmente con la introducción con matrices energéticas donde hay mucha energía renovable. Y hay que decirlo, una de las desventajas, entre comillas, de la energía renovable es su inestabilidad, porque el sol, bueno, por la noche no hay, eso está claro, pero en el día pasa una nube
y nos puede desbaratar cualquier proyección que nosotros teníamos, o una lluvia también. Se supone que ya no debería estar lloviendo y aquí, por lo menos donde estoy yo en San Pedro Sula, está nublado. Eso atrae consecuencias en todos estos sistemas renovables solares. No digamos con el viento, que es impredecible saber cuándo va a soplar el viento, y no digamos también la combinación de todas estas energías renovables en un sistema en donde la demanda de energía es creciente y necesitamos potencia firme. Pues todo esto nosotros tenemos que ver cómo lo administramos. Pues estos algoritmos matemáticos, que son realmente algoritmos matemáticos, si hay personas aquí que estudiaron alguna ingeniería relacionada con la electricidad o la mecánica, saben que solo son esos, básicamente esos mismos algoritmos de pronóstico que nosotros vimos en la carrera. Es, eh, Como las cadenas de Markov, como los pronósticos, programación lineal, todo este tipo de algoritmos es la base de este tipo de inteligencia, obviamente ya guardando las distancias, procesando grandes cantidades de información y con grandes velocidades que permiten las computadoras. Y a través de estos modelos predictivos que les decía de los pronósticos o de la automatización, la inteligencia artificial permite reducir costos operativos. Ya vamos a ver cómo. Mejorar la eficiencia energética, que bueno, incluso hemos dado cursos de este tema, ¿no? Y aumentar la sostenibilidad. ¿Ok? ¿Cuáles son sus principales aplicaciones en el ámbito de la energía y en particular en la energía eléctrica? Primero, lo que les mencionaba, optimizamos la energía renovable anticipando la producción de energía eólica y solar. No es fácil. O sea, predecir el clima todavía sigue siendo un misterio. Eh, Hay muchas predicciones, vamos a llover, siempre nos dicen con probabilidades de 80%, mañana llueve o va a estar soleado o va a estar nublado, y a la hora ocurre todo lo contrario, ¿no? Cualquier cambio de estas variables resulta muy difícil tener un modelo de pronóstico que nos diga exactamente cómo va a ser el clima hoy. Hay, y funcionan muy bien, pero todavía existe mucha variabilidad. Y esto nos genera conflictos, especialmente con energías tan volátiles como y inestables como la solar y la eólica. Con el tema de la energía hidro, pues es un poco más lento el cambio, pero aún así también tenemos que predecir los caudales de los ríos, o cómo van a estar esos climas, las crecidas, etcétera, de los embalses, etcétera, pero nos da un poquito más de tiempo de respuesta dentro de lo que cabe. En cambio, las energías eólicas y solares, eso es inmediato. El sol se tapa por una nube, inmediatamente el parque se me cae. Y si deja de soplar el viento, se me cae el parque también eólico. Entonces, ¿cómo hago yo para que eso no me afecte? Porque a ustedes no les gusta que la energía se vaya o que esté fluctuando. A ustedes les gusta una energía constante, permanente y barata. Imagínense cómo tenemos que luchar con eso. Bien, por otro, si nos vamos a temas ya más industriales, el mantenimiento predictivo. Ese es un concepto que hace muchos años existe, pero la ventaja es que ahora lo podemos llevar a datos. Con tantos sensores que tienen las máquinas ahora, con tanta información que se puede procesar y con la rapidez con que se puede procesar, la predicción de una falla en un motor, en una pequeña turbina, algún mecanismo, eh, algún, lo que sea, lo que usted esté midiendo, puede usted, a través de estos modelos matemáticos, predecir un posible fallo. O sea, ni siquiera ha ocurrido y le va a decir, mire, le puede decir hasta en cuánto tiempo posiblemente la rodadura de este motor va a fallar. ¿Por qué? Porque se está calentando, porque está vibrando, porque emite este ruido. Claro, esto implica tener todo un sistema de colectores de información, lo vamos a ver más adelante, de las tecnologías que necesitamos para que esto funcione. Generalmente el mantenimiento predictivo, nosotros estamos acostumbrados a que un ingeniero o un técnico de nuestra empresa vaya y le haga algunas pruebas a los aparatos más importantes de nuestra línea productiva. Generalmente se usan cámaras termográficas, se usa para escuchar ruido, eh, para medir vibraciones, y cada industria tiene sus diferentes equipos. Pero eso implica que un humano vaya cada cierto tiempo, una vez a la semana, una vez al mes, dependiendo qué tan crítico sea mi proceso, y eso implica, obviamente, que el humano toma la información, se puede equivocar, tiene que llevarla a un escritorio, tiene que procesarla y de repente en lo que estamos haciendo todo eso, el motor falló. Se supone que las máquinas, y creo que lo hemos probado, cuando se automatizan y nos dan esa información y es procesada por computadora, el resultado es mucho más rápido.
Redes inteligentes, que es el otro tema, o las Smart Grid, que espero que Honduras alguna vez ya vaya en serio con esto, es, imagínense todos nuestros medidores inteligentes en nuestras casas que nos permitan a nosotros, como usuarios, entender lo que está pasando. Más adelante tengo un ejemplo de un medidor ahí para que lo vean cómo es que funciona, pero así rápidamente el hecho de que los datos que mi medidor de energía procesa y que los procesa por segundo, por minuto. Son una gran cantidad de información que me dice a mí cómo estoy usando yo la energía, a qué horas me baño, a qué horas cocino y los costos de eso. Esa información se pierde. Actualmente en Honduras nuestros medidores inteligentes no la están recolectando de esa manera y tampoco la ponen a disposición de los usuarios. En otros países usted tiene un teléfono, tiene una aplicación, se mete al medidor y el medidor, obviamente con figuras muy atractivas a la vista, le indica cómo gestionar la energía en su casa. Ahora vamos a ver más adelante. Tengo un ejemplo ahí. La eficiencia energética, no digamos, ¿ok? A través, como lo mencioné, a través de la automatización. Yo puedo hacer eficiencia energética, sí, pero si no automatizo, por ejemplo, las luces, sensores de, de presencia, los elevadores, la programación de los elevadores en edificios muy grandes, los aires acondicionados, las temperaturas. Aquí en Honduras ya existen muchos edificios inteligentes, pero, eh, perdón, ok. Em, y que al final las decisiones las están tomando servidores dentro del edificio en términos del consumo energético. Lo otro es la gestión avanzada de almacenamiento de energía. Aquí lo que estamos poniendo es como aplicaciones. Esto tiene mucho que ver con las baterías. Las baterías se van a poner muy de moda. Bueno, ya están, ¿no? Tenemos baterías en todos lados, en los teléfonos, en los vehículos eléctricos. Pero en la medida que los sistemas renovables necesitan, perdón, almacenar energía, que muchas veces hay mucho sol y está perfecta la producción, pero no hay consumo. Entonces, lo que algunas veces esa energía pues, se puede incluso hasta desperdiciar. Entonces, lo que se hace es que se carga una batería. Entonces, esas baterías, la tecnología está creciendo tanto que las baterías se están volviendo ahora cada vez enormes. E incluso ahora estamos con la capacidad de almacenar energía en subestaciones enteras. Que ya Honduras ya tiene un proyecto de eso. Y en otros países es relativamente común ver subestaciones en donde tenemos grandes baterías, pero enormes, del tamaño de un contenedor entero, que me almacenan grandes cantidades de energía y potencia cuando, digamos, los sistemas renovables tienen un excedente. Entonces la pregunta es, ¿cómo cuido esas baterías? Porque no es solo de cargarlas y descargarlas. Ustedes saben que la batería, así como cuidamos la batería del celular, que andamos cuidando cuando llega a cierto porcentaje, pues lo mismo ocurre con esto. Entonces la inteligencia artificial nos ayuda a proteger ese tipo de almacenamiento. Y por último, definitivamente, para contestar la pregunta que nos hacíamos al principio, la inteligencia artificial está transformando el sector energético y lo va a seguir transformando, porque necesitamos acelerarlo hacia la transición de un sistema más eficiente, completamente digitalizado y lo más importante, sostenible. Nadie quiere un apagón y espero que no los tengamos también en los siguientes meses. Bien, vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Dicho sea de paso, si ustedes ven las imágenes de esta presentación, la mayor parte de las imágenes fueron hechas por inteligencia artificial. E incluso la presentación misma fue hecha por inteligencia artificial. Por lo menos el guión. Yo después la agarré y la procesé. Entonces me ahorró cualquier cantidad de tiempo. No tuve que andar buscando imágenes. Siempre le dije, mire, tengo ya le voy a explicar después con el chat GPT cómo se hace. Y al final, pues pues todo esto que están son inteligencias artificiales. Fueron imágenes desarrolladas por inteligencia artificial. La mayor parte de las imágenes que tengo. Eh, Bien, ya vamos a ir poniendo ejemplos más específicos en energías renovables. Ya lo mencionamos, el pronóstico, saber cuándo hay sol y cuándo hay viento, ¿no? Eh, Procesar la información de los datos climáticos. El procesamiento de datos climáticos no es fácil, especialmente si es un procesamiento nuestro, con estaciones climáticas nuestras, con información nuestra, no de repente con agencias extranjeras, ¿no? Como las que existen en Estados Unidos, que es público, pero si usted quiere procesar información climática, usted tiene que tener estaciones en un montón de lados y estar procesando la información que le viene, ¿no? Velocidad del viento, humedad y toda la información relativa al clima, ¿no? Y tiene que traerlo a un centro de datos, procesarlo
y tomar una decisión. Y eso no puede ser en horas, eso tiene que ser incluso en segundos, tiene que ser en minutos, porque la producción de energía o el consumo energético en su planta no va a esperar a que usted tome una decisión. De repente, usted lo que necesita es saber si dentro de 5 o 10 minutos va a dejar de llover o va a empezar a llover. Entonces, más o menos con esto usted puede hacer algún tipo de pronóstico. Claro, siguen siendo pronósticos. Más adelante vamos a ver cómo funcionan estos gráficos. Bueno, análisis de la oferta y la demanda, dónde me están demandando más energía en este momento y cómo hago yo para tener claro lo que va a pasar. Un pronóstico de demanda de energía en los siguientes 5 minutos. ¿Va a ir para arriba o va a ir para abajo? Ahorita el país me está demandando, por poner una cifra, 1 o 1200 megawatts. ¿Cuánto va a ser dentro de 5 minutos? ¿Va a ser más? ¿Va a ser menos? ¿Cómo me preparo? ¿A quién le digo? ¿Al cajón o a las térmicas que estén preparados? ¿Realmente va a haber sol? Entonces, son un montón de preguntas que me tengo que estar contestando en minutos, a veces en segundos, para que el sistema no se me desestabilice. ¿Ok? Claro, esto salta de la capacidad de los humanos y necesitamos automatizarlo y empezamos a ceder ese control a las máquinas. Y eso no necesariamente con inteligencia artificial, eso ya está ocurriendo. En Honduras ocurre de hace muchos años, décadas incluso. La tecnología del Centro Nacional de Despacho es donde nosotros en Honduras tenemos la vista de todo nuestro consumo energético a nivel nacional y ahí los ingenieros y técnicos están tomando decisiones permanentemente. Solo que ahora poco a poco las decisiones están siendo tomadas más por máquinas que por humanos por la necesidad de interactuar con esta variabilidad. Ya habíamos hablado del mantenimiento predictivo. Eh, Aprovecho también mucha gente tal vez piensa que la inteligencia artificial lo sabe todo y no, se equivoca. Mira, aquí se equivocó en estas partes de la imagen, no sé si lo ven. Generalmente todavía tiene mucho problema a la hora de poner textos en imágenes. Le cuesta, por lo menos al chat GPT. Eh, ya habíamos hablado de cómo puedo yo evitar que una falla, si puedo de alguna manera predecirla. Eh, las redes inteligentes, puedo controlar la demanda, puedo balancear cargas automáticamente. Voy a dejar el tema de control de pérdidas por último. Puedo analizar datos y compartirlos. Interesante cómo usted, por ejemplo, puede saber si le prestaran los datos de su medidor, muchas cosas, especialmente en las industrias. Hay industrias, no sé si aquí alguien me está escuchando, que pone un medidor aparte, o sea, además del DLN, pone uno propio. Y ese medidor tiene capacidades para guardar información, incluso para generar alarmas, para hacer pronósticos, y las empresas los empiezan a utilizar para tomar decisiones en su proceso productivo. Eh, ¿Qué pasaría si estos datos estuviesen realmente disponibles en la nube y usted pudiera acceder a ellos a nivel residencial incluso para empezar a tomar decisiones como por ejemplo quién dejó encendido la luz del cuarto, ¿no? O quién dejó abierta la puerta de la refrigeradora o quién dejó el aire acondicionado funcionando todo el fin de semana y nos fuimos por otro lado? Cosas de ese tipo es fácilmente detectables con la analítica de datos, especialmente de los medidores inteligentes. Lo otro que en otros países también se da es la interacción directa con los electrodomésticos. Obviamente hay un contrato de por medio y se sabe lo que va a pasar. No lo van a agarrar a ustedes prevenido, pero si la empresa distribuidora, por ejemplo, el ENE, siente que se está quedando sin energía, sin oferta y la demanda está subiendo y no quiere que su sistema se desestabilice, entonces le puede ordenar a algunos electrodomésticos como refrigeradoras inteligentes, aires acondicionados, climas inteligentes, que obviamente que hay un contrato firmado de eso y que a través del medidor se van a comunicar con ellos y apagate. Y usted le dice a la empresa eléctrica, le dice a la su refrigeradora, por decir algo, apagate unos 3 minutos, o al aire acondicionado, baja o subir tu temperatura. Necesito que tu compresor deje de funcionar. O apagar algunas luces que usted previamente haya dicho que pueden hacerlo, ¿no? Porque tampoco es dejarle sin energía a su casa. Y esa interacción con electrodomésticos, imagínense en todas las casas, en decisiones en segundos que se tienen que tomar. Eso ya existe, es tecnología que ya está funcionando. En muchos países de Latinoamérica incluso, en donde las empresas distribuidoras
e insisto, con un contrato previamente establecido y con reglas muy claras, puede acceder a sus electrodomésticos y empezar a decirles que cambien sus hábitos de consumo, por lo menos en esos minutos o en esa hora, que a mí me ayuda para conseguir energía en otro lado y inyectarla a la red y así no apago o no hago un apagón o no hago un racionamiento. ¿Ok? Y por último, que quería dejarles aquí, no, la interacción de los vehículos eléctricos. Es muy interesante cómo ahora en muchos países las personas cargan y descargan los vehículos eléctricos dependiendo del costo de la energía. Existe eso, o sea, digamos, de usted cargó su vehículo eléctrico y el kilowatt hora valía, por decir un valor, 10 centavos de dólar, y de repente en la noche o en la tardecita vale 20, y dice, bueno, estoy ganando el doble, entonces lo vende. Vende la energía que está en la batería de su carro. Claro, se entiende que no lo va a usar, o lo va a cargar más tarde, o lo va a cargar cuando sea más barato, y vende el excedente. Y eso, algunas veces los vehículos lo hacen de manera automática. Pero imagínense todo este montón de vehículos conectados a la red tomando ese tipo de decisiones, cargando o descargando dependiendo del costo. No son uno o dos vehículos, pueden llegar a ser miles y van a llegar a ser miles. Entonces, ¿cómo puedo controlar yo toda esa información para que mi sistema no se desestabilice y que comercialmente también sea viable? Y por último, no sé si han escuchado este problema que tiene el ENE por décadas, el control de pérdidas, que básicamente es robo y hurto de energía. Hay otros factores ahí, pero en Honduras básicamente es eso, es corrupción, robo y hurto de energía y una mala administración empresarial se suman a lo que se conoce como el control de pérdidas. En países como Brasil, por ejemplo, hay ejemplos clásicos cuando llegan ellos a disminuir las pérdidas en situaciones tan complicadas como las favelas, ¿no? O en barrios que de repente las personas están muy acostumbradas a robar energía, o empresarios que por alguna razón consideran que robar energía es válido. Entonces, esto se detecta muy fácil con redes inteligentes. Es más, se detecta en línea. Usted lo puede ver. Esta persona está cometiendo un ilícito o es muy probable que esté cometiendo un ilícito. Y se lo georreferencia y usted manda a la cuadrilla específicamente a decir, bueno, este señor manipuló el medidor. Anda a ver qué pasa. Pero esta información tiene que ser procesada también en tiempo real. Y imagínese todos los medidores y todo el mundo robando, ¿no? Entonces hay que ver cómo se procesa la información y cómo eh, llegamos a una conclusión. Los menciono con conocimiento de causa porque a Honduras le haría mucha utilidad aplicar un programa de control de pérdidas completamente automático que no dependa de las personas para disminuirlas por lo menos a valores de un 15%. Actualmente las tenemos en 40%. Bueno, pero eso da para otra charla. Esto en Honduras, pues no he escuchado que el Centro Nacional de Despacho haya tenido problema de ciberseguridad. En otros países sí, eh, son sabotajes o puede llegar a ser que un país enemigo se meta a los centros donde administran la energía, el gas, el petróleo, oleoductos incluso, y los empiecen a manipular desde afuera, ¿no? Entonces, es un tema que la inteligencia artificial también nos ayuda a prevenir ciberataques en la infraestructura energética, que es prácticamente algo como prácticamente terrorismo. ¿Ok? Bien. Entrando un poco más en los temas empresariales, si nosotros aplicamos la automatización y esa automatización nos permite tener datos de nuestro proceso productivo, ya sea de consumo energético, de consumo de algún derivado del petróleo, y de los KPIs y propios del proceso productivo. Y todo eso se lo damos, generalmente lo llevamos a una base de datos suficientemente poderosa para tomar toda esa información rápido y, y almacenarla sin ningún problema. Y después se lo damos a la inteligencia artificial, esa información ella la va a procesar y nos va a empezar a decir, mira, este producto tiene un componente energético muy alto comparado con el promedio del sector. No estás produciendo el aporte energético de energía eléctrica o de diésel, si es que existe, en tu saco de lo que sea que usted venda, saco de azúcar o un producto terminado, la razón entre la libra del producto terminado entre la energía consumida es muy alta. Y eso se lo puede decir a usted en cuestión de segundos o minutos. Claro, necesita usted tener una planta muy, pero muy automática, con sensores por todos lados.
y que la planta, además de que desde el punto de vista productivo camine sola, esa información sea procesada. Entonces, ahí es donde empieza no el problema, sino el desafío. ¿Cómo hago que mi planta me empiece a generar, o mi empresa me empiece a generar datos? Si tengo equipo muy antiguo, que no me permite automatización incluso, o no tengo los cientos o miles de sensores que puedo llegar a tener, sensores de temperatura, sensores de voltaje, corriente, factor de potencia, mónicos, consumo de combustible, flujo del aire, todo lo que usted quiera medirle a una planta, de nada me va a servir toda esa información si no la llevo a una base de datos y si no la proceso. Y ese procesamiento es donde la inteligencia artificial nos ayuda, porque ella solita se entrena con los mecanismos estos de aprendizaje de máquina. Poco a poco nosotros le vamos dando como objetivos e incluso los expertos llegan a decir que yo puedo reducir hasta un 30%. Yo lo veo alto por mi experiencia en eficiencia energética. Generalmente nosotros hablamos de un 5, 10, 15, hasta un 20%. Pero aquí en las investigaciones que hice, hablamos hasta de un 30% del consumo energético de un sitio. Claro, estamos hablando de un sitio muy automático, con muchos sensores, con variadores de frecuencia, controlando motores, los motores de las escaleras eléctricas, la temperatura. Prácticamente un cerebro ahí controlando permanentemente lo que está pasando en el edificio. Necesito cualquier cantidad de sensores y cualquier cantidad de equipo, ¿no? Y esto me va a permitir entonces analizar los datos en tiempo real, no solamente los energéticos, sino que cualquier dato que se le quiera meter. Y si nos vamos más allá, que me imagino que deben de tener alguna experiencia también en temas de ya de mercadeo y todo eso, podemos incluso relacionar ventas, puntos de distribución, mejorar cadenas de suministro con toda esta información una vez que sea procesada por la inteligencia artificial. Bueno, ya hemos hablado de los vehículos. Miren, las imágenes, todas estas imágenes han sido hechas por inteligencia artificial. Eh, yo solo le dije, necesito una imagen de este tipo y él me la genera. Si no me gusta, pues le pido otra y así está. Eh, lo que les mencionaba, estos vehículos cuando se cargan, todo esto es inteligencia, es una tecnología. No sé si ustedes han tenido la oportunidad o si ya tienen un vehículo eléctrico o si han tenido la oportunidad de montarse en un Tesla. Son vehículos muy, muy tecnológicos. Desde la apertura del vehículo, cómo se abre el vehículo, hasta cómo se maneja. Tienen prácticamente una gran pantalla en medio. Usted por ahí administra todo el vehículo. El vehículo se puede encender y apagar de forma remota, controlar climatizarlo hasta por áreas, etcétera. Son muy tecnológicos. Se presta, ¿no? Y por otro lado, se comunican también. O sea, pueden conectarse a la red celular, conectarse a red Wi-Fi. Entonces, aquí es donde ellos empiezan a tomar decisiones. Vamos a suponer que yo puse a cargar mi vehículo y por alguna razón, eso se da en otros países, el costo del kilowatt hora cambió en ese momento, en esa hora. Entonces, él decide, no, está muy caro, no, aunque esté conectado, se comunica con este y le dice, no, espérate una hora, vamos a ver si es que cambia cada hora el precio, ¿no? Y vamos a ver cómo se comporta y en base a eso me sigo cargando. Claro, si él tiene en su memoria que mañana va a ser utilizado y sabe cuántos kilómetros promedio tiene que recorrer y no se ha cargado, entonces cueste lo que cueste cargarme. Pero son decisiones que ya no dependen del humano y del dueño del vehículo, sino que del vehículo y de esta máquina. Y obviamente de todo el procesamiento de información con la empresa distribuidora. ¿Ok? ¿Qué es lo que se llama la carga escalonada? Usted puede ir cargando, bueno, el vehículo solo decide cómo cargarse dependiendo de los costos de la energía en ese momento. ¿Ok? O de alguna instrucción que le dio la distribuidora. Por ejemplo, mira, tengo déficit de energía en ese circuito, necesito que todos los vehículos que estén conectados en este circuito dejen de cargarse, denme unos 15 minutos, mientras yo busco energía de otro tipo, de otro lado, con otra empresa, con otro país, y solvente. Entonces, en esos 15 minutos, todo el sistema quedó estable. Por darles un ejemplo. Lo de las baterías que les decía, como ustedes saben, las baterías debemos de cuidarlas, ¿no? Aquí la carga y descarga inteligente, la maximización de la vida útil de las baterías. Y no estoy hablando de baterías pequeñas en una casa, estoy hablando de esos grandes bancos de baterías que están teniendo ahora las empresas o
las industrias o las subestaciones, incluso, que son baterías enormes, baterías incluso capacidades de casi megas, ¿no? Que se están instalando en las subestaciones. He visto proyectos de 200 megawatts. Para que tengan una idea, prácticamente por ahí como el 70% del cajón en baterías. Imagínense almacenar el 70% de la energía del cajón en baterías para que en algún momento la red la necesite, la batería entrega. Más o menos como la UPS que tienen ustedes en su oficina, que cuando la energía eléctrica del N se va, todavía les da unos minutitos para que usted apague la máquina. Eso, pero enorme. Imagínense en una subestación. Entonces necesitamos tener cualquier cantidad de datos. Volvemos a lo mismo relacionados con esto. Bien, entremos un poco en materia de poco técnica. No sé si esto les vaya a aburrir un poco, pero estas son las herramientas que utilizamos o se utilizan para trabajar junto con la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial por sí misma no sirve de nada. Necesita usted alimentarla, necesita darle datos y necesita estarle dando datos permanentemente. Entonces, la inteligencia artificial es un engranaje dentro de un conjunto de otras tecnologías. Entonces, miremos cuáles son. Primero, el Internet, pero no el Internet normal, es el Internet de las cosas. Un nombre bien claro, ¿no? Es el Internet para cosas. Entonces hay prácticamente todo un desarrollo tecnológico para que las máquinas, las cosas, se comuniquen a través de Internet. Es increíble, pero ahora hasta una refrigeradora puede conectarse al Wi-Fi de la casa y entablar una comunicación con su supermercado favorito. Y si usted quiere leche, porque ya se le acabó, solo aprieta un botón y la, le llega en una moto la leche. O no sé si han tenido la experiencia, yo la he tenido hace poco, de entrar a esos sitios donde nadie cobra, no hay cajero. Usted entra, simplemente pasa su tarjeta de crédito, abre una puertecita, usted entra, agarra lo que que quiere comer, chocolate, un pan, un jugo, y sale por la puerta de salida y se acabó. A los 2 minutos le está llegando la cuenta de a su tarjeta de crédito, cuánto gastó. Nadie lo supervisó, no había ni un humano presente ahí. Y es increíble cómo, bueno, además de la confianza, ¿no? Funciona en países donde las personas tienen esa confianza, en donde usted entra, agarra lo que va a agarrar y se va. Y obviamente hay cualquier cantidad de sensores viendo lo que usted hizo, tomando la decisión de si tomó o no el producto, si lo sacó o no, y al final le llega la cuenta. Dicen que hay errores, pero generalmente a favor del cliente que no le cobran algo. Pero por lo menos en las experiencias que yo he tenido no me ha pasado nada. Todo bien. Ni los datos de la tarjeta, todo queda bien. Entonces es increíble cómo el Internet, ahora necesitamos darle Internet a las cosas, porque dice la tendencia que se está utilizando más Internet, o se va a utilizar más Internet, las máquinas entre sí y las cosas muy cotidianas, como un celular, un teléfono, perdón, un reloj. Imagínense que era un reloj, es con Internet, hace unos años era impensable, que le mide a usted absolutamente todo y le dice si tiene que caminar más o no. Pues ese es el concepto de Internet de las cosas. Entonces necesitamos el Internet de las cosas para trabajar con inteligencia artificial, porque si no, no podemos recolectar los datos de todo lo que dice ahí, los sensores inteligentes, de todo tipo, ¿no? Temperatura, voltaje, corriente, eh, todos los temas climáticos, velocidad del viento, irradiación solar, procesos productivos, etcétera. Toda esa información debe de viajar por el Internet y debe de llegar a algún lado, porque esa información, una vez que se toma, tiene que llegar a algún lado y tiene que ser procesada. Y entonces la tendencia tecnológica es en la computación en la nube o los servidores en la nube. Yo creo que ya muchas empresas en Honduras están utilizando los servicios de Amazon Web Service o el de Azure de Microsoft, el de Google, el que sea, o en nubes propias, que al final una nube que es una serie de servidores o edificios enteros de servidores que están en algún lado muy protegidos y que ofrecen prácticamente eh, computadoras virtuales. Usted entra ahí, puede comprar las computadoras o servidores virtuales que quiera y ahí monta usted su aplicación. Es muy seguro, etcétera. Amazon Web Services creo que el líder en este aspecto y es una infraestructura que usted necesita porque, por otro lado,
creo que los bancos todavía tienen ese dilema, si tener, porque obviamente estamos hablando de información bancaria en sus edificios y es información que se procesa propia y no la pueden compartir. Entonces, generalmente no, todavía no, algunos bancos no ven este tema de la nube como un tema factible, o algunas cooperativas tampoco, porque son temas muy delicados. Pero imagínense la cantidad de información que procesa Visa, Mastercard, American Express por segundo a nivel mundial. Imagínense todas las transacciones que están procesando en ese momento. Es imposible que usted la pueda resolver si no trabaja con computación en la nube. El otro gran tema, que es el Big Data y la analítica de datos, o el Business Analytics, está muy de moda, por cierto. Eh, es una vez que usted con los sensores a través del Internet de las Cosas consigue datos de lo que quiera medir, pues tiene que llevarlos obviamente a un procesamiento de información. Entonces, para eso sirve el Big Data, cuando la cantidad de datos es abrumadora. Voy a ponerles un ejemplo. Antes, usted en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, usted medía los medidores a mano. Incluso todavía, que llega una persona a tomar la lectura del medidor y el proceso podía tardar, lo que tardaba 10 días en todo el país. Desde que empezaban a leer hasta que terminaban eran como 10 días para leer todos los medidores de Honduras. Ahora eso se puede hacer en un segundo, en un minuto, si todos los medidores fueran inteligentes y todos los medidores tuvieran eh, acceso a Internet. Y entonces yo podría saber lo que hemos hablado, ¿no? Cómo se está comportando el consumo energético de un país a nivel residencial incluso, si tuviese la posibilidad de procesar toda esa información. Pero es una información abrumadora, o sea, estamos hablando de millones y millones de datos por minuto incluso. Entonces, para eso se necesita el Big Data, que es la tecnología que perfectamente nos ayuda a procesar grandes volúmenes de información y nos ayuda para extraer patrones de comportamiento. Puedo hacer pronósticos. Eh, Incluso esto, extrapolando, para no hablar solamente de temas energéticos, yo puedo trabajar esto en muchas disciplinas. Por ejemplo, el clásico ejemplo que les pongo siempre a mis alumnos es, ¿cómo saben estas redes sociales que yo quiero un chocolate de tal marca? Generalmente nos dicen, que nos escuchan. O cómo es que pronostican que usted va a ir al supermercado mañana y le empiezan a aparecer en sus anuncios ahí lo que usted generalmente compra, el champú de la marca que se compra. ¿Por qué? Porque ya hay patrones de comportamiento, lo han analizado a usted, porque usted mismo sube datos a la red. Toma la fotografía de la comida que se comió hoy, ¿sí? Pone que es su cumpleaños, eh, toma fotografías de lo que le gusta tomar. Si estas bases de datos se juntan con los datos bancarios de las tarjetas de crédito, saben exactamente qué super va y qué tan frecuente va. Imagínate, toda esa información se procesa y entonces podemos extraer patrones de comportamiento de las personas en términos de compra. Y si yo vendo esta información, eh, entonces viene una empresa que le interesa saber cuándo la gente va a ir a comprar champú y le empieza a aparecer a usted mágicamente en sus estados ahí de sus redes sociales preferidas esa marca de champú. Para darles un ejemplo. Podemos tener también, bueno, volviendo al tema eléctrico, ofertas precisas de generación de energía. Lo que hemos hablado, los temas de predicción. Si se fijan, este es como el andamiaje, porque tenemos la entrada de datos, el procesamiento y la presentación de reportes, es el famoso esquema del Big Data. Y en el procesamiento es donde usted perfectamente puede utilizar inteligencia artificial una vez que los datos están almacenados en bases de datos eh, específicas de esta tecnología. Aquí hay un ejemplo, dice. La inteligencia artificial de Google, la DeepMind, usa Big Data más inteligencia artificial para mejorar la eficiencia energética en los centros de datos, reduciendo el consumo en un 40% de energía. El famoso aprendizaje de máquina. ¿Cómo es que las máquinas aprenden? Esa es una pregunta que a veces hasta yo me hago, porque las máquinas siguen funcionando aún todavía con unos y ceros, no simulamos redes neuronales, pero no sigue el proceso de nuestro cerebro, sino que sigue todavía, por los momentos, la mayor parte de los sistemas siguen trabajando con unos y ceros. Entonces, el aprendizaje de máquina o el machine learning es esa herramienta que permite que las máquinas vayan aprendiendo poco a poco.
Es un poco técnico, pero básicamente usted le mete ejemplos, que generalmente son series numéricas o datos históricos. El algoritmo aprende cómo funciona eso y después usted le pone un caso nuevo. Es muy parecido a es una función, ¿no?, de pronóstico, que usted la alimenta por un lado y al final le pide que qué pasaría entonces si ocurre esto otro. Entonces la máquina empieza a dar respuestas. Si la respuesta a usted no le satisface, pues le dice, mira, no es así, usted empieza a aprender. Y como tiene gran capacidad de almacenamiento de memoria, que antes no había en las computadoras, ahora prácticamente pueden recordar casi todo. El famoso blockchain, muy conocido por el tema de las criptomonedas, pero en el caso particular de la energía, nos permite tener algunos esquemas que voy a poner como ejemplo más adelante de transacciones energéticas. ¿Cómo voy de tiempo? Si me confirman. Estamos bien, ingeniero. Ok. Y por último, las telecomunicaciones. No, no podemos hacer todo esto si no tenemos una red de telecomunicaciones. Y la 5G ha venido prácticamente a facilitar todo. En Honduras sí hay, creo, sí cogen algunas, pero digamos, si usted ha viajado a un país donde realmente hay una 5G fuerte y poderosa, usted baja videos en segundos, que de repente le puede costar un par de minutos hacerlo. Es redes poderosísimas, veloces y a un relativo bajo costo. Ya con esto como que se va cerrando. La realidad aumentada, esto es increíble, esto yo sí lo he usado especialmente para temas de mantenimiento a distancia o un problema a distancia. Es como usar el, como el escritorio remoto de una computadora. Usted entra y ve la computadora del otro, pero en este caso usted se pone esa gafa y el otro lado tiene el técnico en una falla y usted lo va guiando. Mira, revisate esto, lo otro, sin usted estar ahí, ¿no? O sin algún riesgo, porque también no solamente puede ser una realidad aumentada, sino que puede ser virtual, en donde usted a través de un gemelo virtual trabaja sobre una máquina, pero ficticiamente, o sea, en la nube. La repara ahí y después, una vez que esa reparación funciona, la traslada al mundo real. Y es lo que dice aquí, sin riesgo físico. Y aquí hay un ejemplo, esta empresa EDF Energy, esta empresa es de Reino Unido, si no mal no recuerdo, usa realidad aumentada para entrenar técnicos en mantenimiento de turbinas sin necesidad de acceso físico, ya que la turbina la tienen ahí no sé si han usado esa gafa ustedes, es increíble cómo uno se adentra prácticamente en otro mundo. Y este famoso, que lo dejé por último, el famoso GPT, el que nosotros conocemos es el chat GPT, pero el GPT es un concepto que son transformadores generativos preentrenados, que son básicamente inteligencia artificial que puede hablar, que puede escribir y puede interactuar con humanos. Esa es la diferencia. Entonces, ustedes, me imagino que lo han usado, ¿no? Mis alumnos lo usan mucho para contestar exámenes y hacer tareas. Prácticamente es increíble lo que pueden hacer ahora. Incluso fórmulas matemáticas. Usted mete ahí la fórmula matemática y se la resuelve. Y integrales, derivadas, cosas complejas. Y le da paso a paso. O sea, prácticamente ahí está en la punta de su dedo toda la información que usted quiera. Desde, como les decía, una receta de cocina o incluso un programa en algún lenguaje específico. Bien, miremos ya cerrando la presentación, vamos a la última etapa en donde miramos a ver las aplicaciones que usted puede tener en el sector. El aprendizaje de máquinas o el machine learning que les decía, los diferentes tipos, el supervisado, el no supervisado, el por refuerzo, y ahí están los ejemplos. Por ejemplo, aquí en este tipo, usted puede predecir el precio de la electricidad con base en datos históricos de consumo, una proyección. En el caso de que los costos eléctricos, pues, en el consumidor final varíen. En la generación sí, eso es obvio. Eh, agrupar clientes según sus hábitos de consumo energético para ofrecer tarifas personalizadas. O sea, yo analizo el comportamiento energético de tal cliente, entonces desde el punto de vista económico me conviene ofrecerle esta tarifa. Que en Honduras no aplica porque nuestra tarifa es para todo el sector, es una sola, no tenemos tarifas multitoriales ni tampoco diferenciadas por cliente.
Eh, bueno, ya hemos hablado aquí varias veces de que optimiza la distribución de energía en una red eléctrica en tiempo real. ¿Qué es Machine Learning? Eso, creo que todos ustedes lo han visto, es algo parecido a esto. Eh, Creo que ya puedo decir, décadas o por muchos años, no sé si ya, yo recuerdo que más de 10 años ya, que nosotros hemos estado entrenando esta inteligencia artificial de Google. Eh, y lo hacemos todos y lo hacemos a diario. ¿Se han fijado? ¿No? A todos nos ha pasado que entramos a una página web y nos dice que quiere asegurarse que no somos un robot. Le damos nosotros aquí y algunas veces nos dice que señalemos dónde están los semáforos. Entonces usted empieza a darle clic donde están semáforos, ¿no? Si lo hace mal, le vuelve a aparecer otra imagen. Básicamente nosotros hemos estado entrenando esta inteligencia artificial para muchas aplicaciones. Por ejemplo, los vehículos que se manejan solos, ¿cómo saben cuando hay un semáforo? Bueno, pues como nosotros los humanos por muchas décadas, bueno, por muchos años, creo que son 15 años que tiene eh, le hemos dicho cómo se puede interpretar un semáforo en cualquier calle. Ese es un concepto de aprendizaje de máquina o machine learning. Se le está diciendo a la máquina permanentemente. Aquí dice, interprete montañas o colinas. Bueno, yo le daría clic aquí, aquí, tal vez aquí. Y entonces yo le estoy diciendo a la máquina cómo se puede ver una colina. Y poco a poco la máquina, como tiene tanta memoria, imagínense cuántos de nosotros hacemos esto a diario, empieza a que la máquina eh, lo analice. Bien, el gemelo digital. ¿Qué es el gemelo digital? Es prácticamente una máquina completamente digital que usted puede utilizar para hacer pruebas ahí sin alterar la máquina original. Es como un modelo a escala digital, si quieren llamarlo así, y usted prueba ahí, le quita una pieza, le pone otra, como hacía Iron Man en las películas, ¿no? Que lo hacía todo en una computadora y después mandaba a construir los trajes. Es básicamente lo mismo. Y esto se está utilizando en el sector eléctrico para poder trabajar equipo eléctrico sin necesidad de alterar la red, ¿no? Pues sí. Una vez que esté claro lo que se va a hacer, entonces se hace. Si alguno de ustedes quiere un poco más de matemática, esto es lo que algunos modelos, en este caso, creo que es, bueno, un proceso gaussiano, en donde lo que está en rojo es lo que realmente ocurrió. La línea azul que va en medio es el pronóstico que la máquina había hecho y la sombra es le llaman ellos el intervalo de confianza. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden ir viendo cómo eh, algunas veces la máquina le pega, otras veces no, pero ella va aprendiendo y poco a poco esto es demanda de energía en alguna empresa, en donde yo puedo ir viendo cómo se supone que se va a comportar la demanda de energía de mis clientes y después veo cómo realmente ocurrió y de ahí voy haciendo ajustes a mi modelo. Claro, esto no va a ser exacto, pero nos da una gran idea de cómo podemos nosotros enfrentar una crisis en los siguientes minutos por alta demanda. Otro ejemplo clásico, y creo que no sé si lo han probado, es la capacidad de detectar el potencial de los sistemas fotovoltaicos en los techos de las casas. Es increíble cómo ahora los software solo le da a usted la imagen satelital de Google o una propia y los software empiezan a detectar la capacidad, perdón, el potencial que tiene ese techo de esa inclinación y de esa forma y esa orientación durante el año. Y le dicen las cantidades de energía que puede llegar usted a tener si pone los paneles aquí. Si se fijan, lo que está más amarillo tiene más potencial y lo que está más oscuro tiene menos potencial, pero al final usted decide dónde lo va a poner. Y todo eso es con inteligencia artificial. La predicción de energía eólica, el mismo concepto. ¿Se acuerdan? Lo predicho, lo medido y el intervalo de confianza. Y yo puedo más o menos tratar de ver con datos históricos y climáticos cómo se puede comportar la producción de mi planta generadora eólica. Lo mismo sucede con los sistemas solares, eh, cómo va a estar mi generación solar en mi planta de producción, por ejemplo. En Honduras tenemos grandes extensiones de techo de plantas de producción que tienen paneles solares. Y bueno, aunque lastimosamente no pueden ser dimensionadas, no sé si eso todavía sigue, pero
Creo que todavía no pueden ser dimensionadas más de la potencia máxima de la planta para que no entregue energía a la red. No entiendo por qué, pero bueno. Son cosas de nuestro país en donde todavía de repente no podemos estar con transacciones de compra-venta eh, durante todo el día. Entonces, una vez que eso se dé, que imagino que tarde o temprano lo van a aprobar, entonces ya la información tiene que estar permanentemente eh, en en computadoras analizándose porque tampoco puede poner usted en riesgo su producción. Entonces usted tiene que decirle al ENE, mira, en los siguientes minutos yo sí necesito potencia porque voy a meter un extrusor, por ejemplo. Cosas de ese tipo. Es otro nivel de gestión energética. Bien, este caso, esto es un caso en Bangladesh, en donde son un montón de casas, es una colonia, pongámosla así, que tiene diferentes, hay algunos vecinos que tienen paneles, hay otros que no, pero obviamente toda la colonia está conectada. Pues miren, tienen conexión con electrodomésticos, obviamente hay internet, tienen energía solar, tienen energía de otro tipo, eh, y además están conectados a la red eléctrica. Imagínense todo el- lo que puede ocurrir aquí, ¿no? Esta casa que no tiene paneles fotovoltaicos puede tomar energía de la red eléctrica, como también pudo haber tomado energía en algún momento del día de este vecino de aquí, y después perdón, pudo haber tomado energía de este otro vecino de acá. Y entre ellos se cobran entre ellos mismos y también le tienen que pagar a a la empresa eléctrica si es que tomaron energía de ahí, entre toda la colonia, ¿no? Eso no se puede hacer manualmente. Usted tiene que tener medidores inteligentes en todos los sitios y bidireccionales también, que permitan saber todas las transacciones energéticas como ocurrieron, porque al final usted tiene una plataforma de comercio peer-to-peer, la famosa P2P, que básicamente yo estoy vendiendo energía a mi vecino, a mi otro vecino, o le estoy comprando al vecino y de diferentes fuentes. Puede ser empresa eléctrica por un lado o una misma planta diésel en una emergencia. Entonces, es otra vez del blockchain, que es una tecnología que permite una contabilidad trazable, eh, hace que esas transacciones sean transparentes y nadie se queja, porque todo el mundo las ve. Si usted quiere verlas, pues se mete a la aplicación y las mira. ¿Ok? Las centrales virtuales. Esto es, por ejemplo, se ponen de acuerdo 5 empresas solares y una hidro y hacen una sola central y venden el contrato como una sola a la empresa distribuidora. Entonces, dependiendo de quién falle o que tenga una nube o que si hay agua o no hay agua, al final ellos como empresa sol, eh, virtual centralizada tienen que entregar la energía que contrataron hacia la distribuidora. Entonces, eso lo tienen que hacer a través de inteligencia artificial y todas estas que hemos visto. Este, este es para residencias. La última vez que lo coticé andaba como en $350. Este aparatito, si usted se fija aquí, este sería como el panel de su casa. Se lo abre, obviamente con personal calificado, y lo conecta de esta manera y tiene una antenita. Y cierra el panel y usted se olvida de él y ahí lo deja. Obviamente tiene que darle acceso a internet. Ese aparatito en 15 días ya le da con inteligencia artificial, o sea, agarra los datos de cada breaker, ¿ok? Y adicionalmente él va viendo, estas son como las curvas de comportamiento de los aparatos. Entonces él empieza a sentir que es un microondas, porque cuando el microondas se enciende, eléctricamente hace ciertas cosas así, ellos ya lo saben. Ah, esto es un microondas. Ah, esto es una luz. Esto es un refrigerador que entró. Esto es es un motor. Entonces muy probablemente sea una bombita de agua. Y entonces empieza a caracterizar su casa. Y en 15 días, obviamente tiene que darle usted el acceso. Usted tiene la aplicación, se mete y entonces usted empieza a ver cómo está el consumo de su casa. Cuando se encendió el garaje, cuando cocinó, bueno, la luz de la cocina incluso. Obviamente usted lo va entrenando. Él le sugiere que son equipos como un microondas, pero le dice, no, no es microondas, es batidora. Entonces, él va como entrenándose y poco a poco usted en unos 15 días tiene su casa completamente registrada. Mientras el aparatito esté tomando información, usted sabe exactamente cuánta energía, cuánto debe al día de hoy. Y no solamente sabe, sino que puede decirle si su casa está domotizada,
mira, yo necesito bajar esta factura, así que a partir de ahorita vamos a dejar que funcione esto, lo otro. O si su hijo, por ejemplo, dejó encendido el- la luz en la noche, usted lo detecta, porque es una aplicación y eh, toma decisiones. Entonces usted empieza a administrar su casa. Esto es comercial. Usted se mete, lo puede comprar. No sé si funciona en Honduras por el tema de la, de la empresa que lo vende, pero podría usted probar. O incluso en Honduras creo que hay otras marcas que sí funcionan. Y esto sirve para su casa. ¿Bien? Que ideal sería que el ENE le diera esta información, ¿verdad? Pero el ENE no lo puede hacer porque no tiene los medidores inteligentes. Bien, y por último, ¿cómo implementa usted la inteligencia artificial en la empresa? Bueno, son 6 pasos. El primero, identifique oportunidades. Ejemplos, ¿qué procesos en mi empresa son repetitivos o ineficientes? ¿Dónde se generan grandes volúmenes de datos sin aprovecharse o sin recolectarse? También donde se podrían generar grandes volúmenes de datos. Porque al final lo que va a hacer cualquier modelo de inteligencia artificial es tomar esta información, procesarla y darle a usted una mejora. Si usted agarra una línea de producción completa y la automatiza y esa información genera datos, entonces yo los mezclo con los datos de producción, con las cantidades de producción o algún KPI que usted necesite, lo mezcla con los conceptos energéticos, le mete inteligencia artificial, entrena su modelo y entonces usted empieza a tomar decisiones ya de otro tipo. Bueno, predicción de consumo energético en fábricas. ¿Cuánto va a salir mi factura con esta corrida de producción? O con este plan de producción. ¿Cuánto va a ser mi costo energético? Tanto en combustible como en energía. Para darles un ejemplo. Optimización de cargas de baterías, mantenimiento predictivo, todo lo que hemos hablado. Una vez que usted haya identificado esas oportunidades, obviamente no las va a hacer todas, tiene que priorizarlas, recolecte datos. Y ahí es donde empieza el problema, porque, y hay que ser francos, la mayor parte de nuestras plantas muchas veces no tienen la posibilidad de recolectar la información, porque necesitamos toda aquella tecnología que hablamos, ¿no? Que esté automática, que tenga sensores, que tenga comunicaciones, que tenga bases de datos, procesamiento. Y de ahí podemos nosotros aplicar la inteligencia artificial. ¿Qué sensores? Identificar fuentes de datos, sensores, bases de datos, sistemas ERP. Fíjense que podemos, una vez que la información fluye, podemos armar, si es que tenemos ERPs ahí, en temas productivos o en temas de operación de mi empresa y empezar a tomar algunas decisiones basadas en consumo energético. Limpiar y estructurar datos, usar plataformas de Big Data para gestionar los datos a gran escala. Un ejemplo es si una empresa de energía recolecta datos de paneles solares para predecir la producción con energía con inteligencia artificial. Tercer paso, elegir las tecnologías y herramientas. ¿Cuáles va a utilizar? Las plataformas. Hay diferentes precios. Recuerden, tenemos que tener servidores en la nube o propios para que esto funcione. ¿Qué herramienta de análisis? El famoso Power BI de Microsoft está muy utilizado actualmente. No sé si alguno de ustedes lo utiliza. Tableau, que es relativamente gratuito. Yo lo he usado en algunos proyectos. O cualquier herramienta que permita visualizar la información, porque nada me sirve. Visualizar la información es esto, que se mire bonito, que tenga datos que entienda cualquier humano. Dinero, las bolitas implica lo que más consumió. Eso es visualizar la información y para visualizar la información necesito herramientas. Estas son algunas. Obviamente significa que ya hubo un procesamiento previo y que ya hubo inteligencia artificial que los analizan. Y de ahí automatizar chatbots. No sé si están usando ya chatbot para sus redes sociales o sus redes internas, asistentes virtuales y toda automatización que permita, eh, no solamente en energía, realmente esto se utiliza mucho en servicio al cliente, en donde ustedes pueden automatizar esos procesos. Obviamente implementar un piloto, una vez que usted haya decidido, bueno, creo que aquí sí se puede, impleméntelo, mírelo a ver cómo funciona y tome las decisiones. Y un ejemplo, un proyecto piloto para predecir el consumo eléctrico en una planta industrial y reducir costos energéticos en un 20%. De ahí, pues ya iba, una vez que el piloto funciona, y sí, démosle con la inteligencia artificial ya integrada al proceso de negocio. Entonces ya entramos
en la vida ya no piloto, sino que ya funcionando. Automatizar procesos con inteligencia artificial, capacitar, obviamente, así como lo estamos haciendo ahora, apenas es una introducción de cómo esto opera. Ya trabajar con inteligencia artificial formal ya necesita una capacitación más, incluso matemática en algunos aspectos, si usted va a ser el desarrollador del proyecto, ¿no? Y de ahí ver como el monitoreo, como todo proyecto. ¿Ok? Y como todo, medir. Medir y con la famosa el círculo de Deming, una vez que usted puede medir, mejora continuamente, ¿no? Los KPIs que usted necesita estar midiendo los desempeños, analizar los datos generados por la inteligencia artificial para encontrar oportunidades de mejora y escalar. Porque esto sí, la inteligencia artificial cambia y está prácticamente, es como, es increíble cómo va mejorando su capacidad de análisis en tan poco tiempo, ¿no? Miren aquí, dice, en empresas energéticas se ajustan algoritmos de la inteligencia artificial cada trimestre para mejorar la predicción de los consumos energéticos. Ya por último, hoy sí, conclusiones. ¿Cuál es el beneficio de implementar inteligencia artificial en, en mi empresa o en mi empresa eléctrica? La mejor, mayor o no, o mejor eficiencia operativa. Reducción de costos y desperdicio energético, pero una vez que estén funcionando los sistemas. Hay que ser francos, esto no es de la noche a la mañana. Si una auditoría energética es compleja llevarla a cabo, no digamos un proceso ya de automatización e implementación de inteligencia artificial en una empresa. Pero no significa que no se pueda, sino que tiene que ser un proyecto eh, bastante serio. Mejoren la toma de decisiones con análisis predictivos. Automatización de tareas repetitivas. Esto es lo que yo más recomiendo. La automatización de tareas repetitivas. Incluso no necesitan mucha inteligencia artificial para eso. Una sistematización de procesos o un software que permita que sus colaboradores no estén haciendo las cosas varias veces o escribiendo lo mismo. Esos reportes que todos los meses nos quitan tanto tiempo, eso lo pueden hacer perfectamente las inteligencias artificiales o algún tipo de software. Y las empresas que adopten inteligencia artificial, eso sí, tendrán ventaja competitiva en la nueva era digital. Estamos a tiempo, sí, apenas esto está empezando, entonces es importante que lo tengan ustedes en sus planes de negocio. De mi parte va a ser todo. Quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por toda esta información que nos ha brindado el día de hoy. En este momento abrimos el espacio. Si alguno de las personas que están conectadas tiene alguna consulta, alguna duda, pues este es el momento, ¿verdad?, para poderla eh, hacer. Y pues desde ya agradecerles por su permanencia, también irles pidiendo que puedan encender sus cámaras y quedamos atentos a cualquier consulta o duda que tengan. Buen día. Eh, Tengo una consulta con respecto a cómo o algún consejo para poder implementar o empezar a implementar como una prueba en una empresa donde prácticamente en todas se usan motores eléctricos de diferente potencia, donde sería recomendable empezar a implementar la inteligencia artificial como un piloto para poder irlo extendiendo en las demás áreas. Sí, yo identificaría los motores principales, de repente los más grandes o los de mayor consumo. Y esos motores hay que medirles. El tema aquí es que necesitamos sensores, medición permanente de esos parámetros, como puede ser lo obvio, voltaje, corriente, el factor de potencia, si hay que medir RPMs, si hay que medir temperatura, si ese motor está ligado a una máquina en particular que genera producto y es fácil medir ese producto en libras, en kilos o en producto terminado. Si es relativamente fácil también ligarle las horas con las que las personas están trabajando en esa máquina. Tendríamos que ver el caso en particular, pero una vez que usted tenga como la data, todo lo que usted puede introducir de información de ese motor y de lo que implica para su empresa, entonces ahora la pregunta es cómo lo miden.
porque de nada me va a servir tener un modelito de inteligencia artificial si no le llegan datos. Entonces necesitamos medirlo. Eso implica Sí, comprar todos los medidores que le acabo de mencionar y después meterlo a un sí. procesamiento y ahí sí. Desde el punto de vista que ya tenemos todo, la mayoría de la empresa está automatizada, entonces ya la recolección de datos Ya la la tienen. Ah, podemos bueno, tener. Correcto. ese es un gran avance. Y esos datos podemos llevarlos a una base de datos en conjunto. O Correcto. sea, sí, y esa base de datos puede relacionarse con otra información como algún RP o KPIs. Pero esos datos o esa información la podemos ligar directamente a, por ejemplo, el que usted dio de chat GPT, o hay alguna otra forma de hacerlo, o que usted Es que recomienda. los GPT es más, es un modelo de inteligencia artificial diseñado para trabajar con el lenguaje natural de nosotros, de los humanos, ¿no? De repente ahí lo que usted necesita ya es un modelo matemático que usted va a entrenar para analizar ese motor en particular o ese proceso productivo en particular. Pero si ya tiene la información, ya tiene los sensores, la información puede llegar a una base de datos y esa base de datos tiene la posibilidad de ligarse con otra información productiva. Entonces ahí con eso usted puede empezar bueno, yo haría preguntarle a ChatGPT qué hacer con esa información, si lo quiere ver así también, y después una vez que le diga, necesita ordenar la base de datos de esta manera, que los datos se filtren o se pulan de esta forma. Y una vez que estén así, con este algoritmo, que sí se lo puede generar el chat GPT normal, usted puede empezar a tomar algunas decisiones. Y la información tiene que estar fluyendo, tiene que ser en un servidorcito permanentemente. Y después, lo más importante, los reportes. Porque de nada me sirve tener esa base de datos procesada ahí si no, usted no tiene la posibilidad de ver lo que está pasando. Entonces, si una alarma, por ejemplo, que le genere una alarma si el motor está sobrecargado o le mande un correo electrónico, cosas tan sencillas como esas pueden ser automatizadas en este aspecto. Muchas gracias, ingeniero. Antes de darle la palabra a Oscar Vázquez, quien levantó la mano, tenemos en el chat, Aldo Contreras nos consulta, en la industria agrícola, ¿hay ejemplos en Honduras de inteligencia artificial aplicada? No tengo claro si en Honduras haya alguna inteligencia aplicada agrícola. Eh, no sé si se refiere a los temas de la siembra o del mantenimiento del proceso o el consumo energético de la planta agrícola. Eh, pero sí he visto, por ejemplo, plantas muy automatizadas en temas agrícolas, especialmente en la generación de biogás después de los procesos una vez que el producto queda ya para desecho y los meten en estas pilas de oxidación y generan el biogás y una vez ese biogás puede generar electricidad para entregar a la red o para suministrar energía a la misma planta de producción que tengan ahí. Y ahí ya sí necesitamos un alto componente de automatismo. Eh, no sé si esa era la pregunta. Gracias, ingeniero. Adelante, Oscar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Em, sí, fíjese que yo quisiera saber si existen documentados casos, tal vez desde implementación pequeña hasta tamaño ya a nivel de empresa, en los cuales se puedan consultar y poder tener como una idea de la implementación y los recursos que se deben de ir utilizando. Ok, casos de estudio. En Honduras yo no he visto alguno que esté publicado. Sí le podría de repente enviar algunos de otros países en donde usted pueda ver los papers o los casos de éxito que han tenido en la implementación. Si me dan o algún correo, con gusto yo se los envío. O se Ok, los hago llegar gracias. aquí
a Fundarse o a PESIC para que se los repartan. Gracias, ingeniero. Claro que sí lo podemos enviar con la información adicional que se envía a los participantes. Antes de darle la palabra a Dagoberto, quien también ha levantado la mano, nos dice Francis Barahona. eh, perdón, Cristian Muñoz a través de Francis Barahona, gerente de negocios Grupo Vesta, que gracias por la información compartida, que es de bastante interés. También nos consulta Yolani en el chat los retos, nos hace consultas sobre los retos éticos de la inteligencia artificial en las organizaciones, como la desinformación con los deepfakes. Bueno, ese es un tema complejo. Yo he tenido serios problemas éticos con mis alumnos. Ya dejar una tarea, poner un examen, uno ya sabe que tienen GPTs ahí a la mano. Entonces ya no lucho contra eso, sino que ahora prácticamente, obviamente mis clases se prestan. Ahora más bien les pido que utilicen inteligencia artificial para resolver un problema. Entonces ya desde ahí tenemos de repente algunos debates éticos. Lo otro de las caras falsas o el deepfake, que básicamente incluso la voz y clonan la voz y clonan el rostro de una persona y pueden hacerse pasar por ello. El hecho de, de, hay un caso hace poco, ¿no? De una persona con un jefe ahí, se hizo pasar por el jefe y no era ni él, ¿no? Se era la cara de él ficticia y la voz, ¿no? Por otro lado, también tenemos algunos temas en donde se están filtrando documentos de las empresas porque, digamos, le piden a usted un informe y lo tiene que hacer rápido. Entonces, usted contrata un chat, puede ser el chat GPT, y sube el documento a la nube de la inteligencia artificial. Y ese documento ya prácticamente pasa a ser público. Usted lo procesa, genera su informe, salva su día, pero ya el documento está en la nube del chat. Entonces, de repente, esos son algunos temas éticos. Y por otro lado, también el hecho eh, de utilizar la inteligencia artificial para lo que hacen algunas veces las redes sociales, ¿no? Que prácticamente como que nos están escuchando. Algunas veces uno dice, pues me escucharon, estamos hablando de un tema y en cuestión de segundos o minutos le llega a usted una imagen de lo que está hablando, entonces uno no termina claro cómo esto funciona. Se supone que no nos escuchan, se supone que lo que hacen es que toman datos de lo que está pasando, y usted está reunido con tal persona y que generalmente usted se reúne en un bar con esa persona, saben qué bar es, saben qué ciudad es, saben la hora es, entonces de repente empiezan a tomar decisiones y muy probablemente le empiezan a aparecer cosas que usted en ese momento está discutiendo, como el Día del Padre, por así, cosas de ese tipo. Gracias, ingeniero Calix. Adelante, Dagoberto. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, Robert, Sí, Sí, le escucho. bueno, escuchamos. mucho gusto. Gracias por esta oportunidad de participar en esta presentación y saludos a todos. Pues mire que pues yo represento al Banco de Alimentos de Honduras, ¿verdad? Ok. Específicamente en la sección de bodega y logística. Entonces, ¿qué recomendaciones daría usted para poder iniciar, ¿verdad? El incursionar en la aplicación de la inteligencia artificial en cuanto al manejo de una bodega, en cuanto al manejo de todo lo que es el stock de inventarios. No sé si se Sí, podría sí, sí, claro. aplicar algunas recomendaciones que usted podría darnos y poder aplicarlo aquí en la bodega. Mire, en temas de bodegas, bueno, el famoso inventario de los que se le vencen, que los primeros que entran tienen que ser los primeros que salen, independientemente de eso, los artículos perecederos. Hace poco participé en un proyectito así y el problema es qué tan fácil puede ser para mí tomar la información del producto, digamos, si tienen código de barras, si tenemos la posibilidad de escanear los códigos de barra y si tenemos un proceso claro desde que entra el producto y clasificarlo, si es perecedero, si es esto, si es frágil, todo lo que implica el manejo y la logística en una bodega. Si tenemos esa facilidad de que los datos sean capturados y meterlos en una base de datos, entonces ahí sí ya podemos empezar a trabajar algún modelito, que no necesariamente tiene que ser inteligencia artificial. Hay muchos software que perfectamente manejan inventarios, eh, incluso son comerciales ya, ¿no? Pero digamos, si usted quisiera implementar una aplicación desde cero, perfectamente lo puede ir haciendo con el chat GPT
Yo incluso lo he hecho en Access, ¿no? Porque las limitaciones algunas veces de trabajar con servidores, dependiendo de la magnitud de la empresa, no se puede. Entonces, a mí me dicen, no, 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 manejémoslo en Excel. Bueno, vamos a ir un poquito más allá y se las he hecho en Access, ¿no? Que son aplicaciones un poquito más, permite un poco más de distribución de los datos, pero yo eso haría, dependiendo de la magnitud de su operación. Y, hola, y también cree usted que se pudiera amarrar, ¿verdad? Lo que es el control, ¿verdad? El control interno del producto, como lo mencionó, ¿verdad? Tenemos productos perecederos y no Sí, que se perecederos. le vence, sí, Sí, sí. ¿Cree que también se puede hacer también la conexión entre los proveedores como también a los lugares que vamos a distribuir el producto? O sea, sí, como sí, quien dice, agrupar toda la cadena de nuestros perfectamente. proveedores, se puede. Sí, claro, perfectamente. Mire, el problema del producto perecedero, que ese fue el que más dolor de cabeza nos dio, es que como obviamente se vencen y tenemos que tener claro cuándo se vence y dónde está físicamente. Si su bodega tiene una matriz, ya sea en una dimensión o en tres dimensiones para entender dónde está, no sé qué tan automatizada esté. Todo ese tipo de cosas, los montacargas, aquí en Honduras la mayor parte siguen siendo con humanos, ¿no? En otros países ya, ya son robotitos que andan por ahí. Pero sí, el producto perecedero tiene usted que saber cuándo se le vence, dónde está, cómo rotarlo y que le mande alertas. En 15 días esto tiene que salir de aquí, si no lo vamos a perder. Por ejemplo, ese tipo de cosas se pueden hacer perfectamente. Sí, eso es bien importante, acabo de decir las alertas. Creo que Sí, esa es la parte más importante de eso. No, bueno, entonces, muchas gracias por sí, a la orden. sus indicaciones. Muchas gracias, Dagoberto. Tenemos una consulta más, ingeniero Moisés Mejía nos dice, buen día, estimados. ¿Qué tan exitoso y costoso pueden ser el aplicar energía renovable, por ejemplo, en una sucursal financiera que tiene pocos equipos informáticos? Eh, si es una sucursal de un banco, bueno, primero tiene que hacer el estudio del potencial en el techo. En base a eso se puede determinar, pero generalmente va a ser que 15, 20, 25 kilowatts, suficiente para disminuir su factura. Si usted me pregunta en cuánto tiempo recuperan generalmente este tipo de inversiones, en Honduras actualmente sin baterías, con sistemas conectados a red nada más, sin inyección de energía en la red, que es lo que creo que la ENER lo permite todavía, estos se recuperan en 3, 4 años. Sea, todavía siguen siendo, para algunas empresas, no les atrae mucho la proforma financiera cuando se habla de 3, 4 años. Ahora, si después que la ENE permita la interconexión con ellos y que permita también algún crédito, estos tiempos bajan. Y lo otro también es que con la tecnología solar cada vez es más barata y más eficiente. Entonces, con el paso del tiempo, eso puede llegar a estar en un año, año y medio. Eh, el tema, y aquí después del estudio, que te tenía que contar una empresa que le haga el estudio, el tema es que, me corrigen si me equivoco, pero la ENE no permite que sean más, que se dimensionen más de la carga del edificio. Entonces ahí usted no podría poner, si tiene mucho techo, suponiendo que tenga usted mucho techo, eh, pero esa capacidad sobrepasa la capacidad de su agencia bancaria, no se lo van a permitir. Le van a decir, no, tiene que dimensionarlo, no sé si es un 90% o un 80% de la capacidad de su. Entonces ahí es donde tiene que ver y al final son proyectos que se recuperan en 3, 4 años. Gracias, ingeniero. Nuevamente, Oscar Vázquez levantó la mano. Adelante, Oscar. Buenas. Eh, sí, una consulta más con respecto a la parte de la generación fotovoltaica. Eh, si existe ya alguna ley aprobada o se encuentra en gestión, por ejemplo, para la parte de la generación, eh, cuando, digamos, yo estoy generando más de lo que consumo y estoy metiendo a la red, actualmente eso no lo rebaja No, del no lo contador la rebajan ENE. y, bueno, no se lo cobran, que eso ya es ganancia. Antes se lo cobraban, ahora no lo rebajan tampoco, simplemente es energía que usted le dio gratis a la red.
Pero ¿existe alguna ley que a futuro eso se rebaje o Mire, definitivamente yo no? la vengo escuchando hace como 5 años. Ya está la norma. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica sé que tiene la norma, tiene la normativa que implica cómo se va a hacer, qué medidor necesita usted instalar, cómo lo tiene que instalar. Todo eso está normado. Lo que no está, según mi última información, es que la ENE no le va a reconocer eso. Ni siquiera se lo rebaja de su factura, ni tampoco en otros países se lo compra. Claro, no se lo compra al precio normal, se lo compra a un precio rebajado. Pero usted entonces tiene, además de que bajó su factura eléctrica, tiene un ingreso por la energía que usted entregó a la red. Eso en Honduras actualmente no se puede. Esperamos que sí. ¿Por qué no? Es que hay un inconveniente. Alguien dice, "Oye, ¿por qué no lo hacen?" También hay un inconveniente técnico, porque todo el mundo lo empezaría a hacer. Entonces llega un momento que vamos a tener tanta energía solar distribuida que el sistema del ENE se podría ver con riesgos de estabilidad. Que eso es lo que generalmente las distribuidoras, no solo en Honduras, en todos los países empiezan como a tener problemas, ¿no? De estabilidad, porque todo el mundo empieza a poner panelitos y en ese momento pasa una gran nube por una ciudad y toda la ciudad se viene abajo y la ENE tiene que entregar energía en ese momento y se le puede complicar. Entonces me imagino que hasta que no tengan claro cómo manejar esos temas de estabilidad, van a seguir retrasando un poco eso. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahora pues hoy sí, creo que ya no tenemos más consultas. Pedirles que por favor puedan abrir sus cámaras para hacer la toma de fotografía grupal. También pedirle el apoyo al ingeniero para que nos ayude a quitar la proyección Ah, y sí, así claro. poder hacer la toma de fotografía. Y nuevamente pues agradecerle por este tema tan interesante. De verdad que de repente nos cuesta entender, ¿verdad?, qué relación existe entre la energía, la inteligencia artificial. De repente no nos hace ruido, no hacemos esa relación. Sin embargo, creo que nos ha quedado bastante claro el día de hoy cómo se vinculan tanto la energía como la inteligencia artificial y cómo pues esto forma parte de nuestro día a día, ¿verdad? Ya es algo que lo tenemos, como decía usted, hace 2 años que empezamos a escuchar hablar bastante de este concepto y ahora pues ya se volvió parte del día a día y como una herramienta de trabajo. Antes decíamos igual que los celulares eran un lujo, ahora los celulares son una herramienta de trabajo y creo que la inteligencia artificial ha venido a convertirse en eso para nosotros como empresas también. Así que, Andrea, le cedo el espacio para que nos pueda apoyar con la toma de fotografías. Hola, buenos días. Bueno, entonces vamos a empezar con la toma de fotografía. Somos dos grupos, entonces les pido que por favor mantengan la cámara encendida y sigan sonriendo. Uno, dos y tres. Listo con el primer grupo, ahora vamos con el siguiente. Por favor, sigan con la sonrisa. Uno, dos y tres. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea, y nuevamente gracias, ingeniero Calix, gracias a nuestra organización hermana PESIC también por habernos dado este espacio y poder haber aprendido pues un tema nuevo más. Así que muchísimas gracias, les deseamos que tengan un feliz día y nos vemos en los próximos eventos de Fundarse.